15 días después de la cirugía, finalmente regresé a casa. Apenas había cruzado la puerta cuando mi nuera me saludó con una mirada gélida y palabras cortantes: mis padres ya se han mudado aquí. Es mejor no perturbar su tranquilidad. Sonreí conteniendo el dolor que me causaban sus palabras. Disfrútalo mientras puedas, respondí, recordando cada detalle de ese momento. Una semana después, mi respuesta silenciosa los sorprendió. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad sigues mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. En el asiento trasero del taxi, mis manos temblorosas aferraban mi vieja bolsa de tela, mientras el dolor en mi espalda me recordaba cada minuto de aquellos 15 días en el hospital después de mi reemplazo de cadera. El cansancio era profundo, pero lo que más me dolía era la soledad. En esa habitación blanca e impersonal, solo soñaba con regresar a la casa que mi esposo William y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Pero nadie vino a recogerme. Ni llamadas telefónicas, ni palabras amables de Matthew, mi hijo, ni de Jessica, mi nuera. Firmé el alta solo, empaqué mis cosas y llamé a un auto. Tal vez estén ocupados, trató de convencerme. Definitivamente me están esperando en casa. ¿Cuál es la dirección, señora?, preguntó el conductor, sin ningún entusiasmo. Rua Magnolia, número 14, respondí, forzando mi voz a sonar firme. La Casa Blanca con la puerta verde. Él simplemente asintió. Por la ventana vi pasar las calles familiares de Phoenix, cada esquina, cada árbol trayendo recuerdos vívidos. Los días en que William y yo llevábamos a Matthew al colegio, las tardes bajo el rosal del jardín, riendo juntos. William ya no estaba aquí. Solo quedaron Matthew y su pequeña familia. Esperaba, como mínimo, un abrazo, una sonrisa. Pero el taxi se detuvo y lo que vi me heló la sangre. La puerta estaba entreabierta, algo inusual. Una camioneta negra desconocida ocupaba el espacio donde Sofía, mi nieta, dejó su bicicleta. Me invadió un mal presentimiento, pero alejé ese pensamiento, imaginando que era solo una visita. Pagué el billete y salí tambaleándome con el bolso en la mano. El dolor de la cirugía todavía palpitaba y cada paso era una batalla. Empujé el portón, crucé el jardín y encontré la puerta de madera que me había acogido durante tantos años. Llamé ligeramente y esperé. Cuando se abrió la puerta, Matthew estaba allí, alto, con una mirada distante. Sus ojos, antes llenos de afecto filial, ahora parecían vacíos. Sonreí débilmente tratando de ocultar el dolor en mi pecho. Estoy en casa, Matthew, dijo con la voz ronca por el cansancio. Él no se movió. Ni gestos de cariño, ni abrazos. No puedes entrar aquí, declaró fríamente como si hablara con un extraño. Me quedé paralizado como si me hubieran abofeteado. ¿Qué dijiste?, pregunté, mi voz temblaba, esperando haber entendido mal. Di un paso adelante, pero él bloqueó mi camino. Fue entonces cuando vi a Jessica detrás de él, sosteniendo a Sofía en sus brazos. Sus ojos me miraron de arriba a abajo, como si evaluaran un objeto sin valor. Con la cabeza en alto, gritó dentro de la casa: padre, madre, venid aquí. Desde el pasillo apareció Robert Davis, el padre de Jessica, con una copa de vino en la mano, caminando como si fuera el dueño del lugar. Detrás de él, Brenda, su madre, se cruzó de brazos con una sonrisa torcida que me puso la piel de gallina. Aún aturdido, escuché la voz gélida de Jessica: a partir de hoy, mis padres viven aquí. Es mejor no perturbar sus vidas. Ya no eres parte de esta casa. Sus palabras fueron como un cuchillo en el pecho. La miré enojado, pero mi mirada se perdió más allá de ella, dentro de la casa. Cerca del garaje se amontonaban cajas de cartón. Cada uno, escrito con marcador negro, decía GMV, mis iniciales, Grace Marie Bobos. Mis pertenencias, los recuerdos que William y yo habíamos acumulado a lo largo de nuestras vidas, tirados como basura. Agarré con fuerza la manija de la puerta, luchando por no derrumbarme. Esta es mi casa, dije con la voz entrecortada. William y yo derramamos sudor y lágrimas para construirlo. No tienes ese derecho. Brenda se adelantó con tono burlón: ya te arreglamos todo. Tus cosas están ahí afuera. No nos molestes más. Busqué en sus ojos un rastro de humanidad, pero solo encontré desdén. Matthew, mi hijo, el niño al que había abrazado en los días difíciles,
cuyas manos sostenía en los momentos de dolor, estaba allí, impasible, y me empujó sin decir palabra, sin dudarlo. Jessica añadió sin piedad, no insistas. Ya no perteneces aquí. Sofía, de solo 3 años, empezó a llorar a gritos en brazos de su madre. Tu llanto desgarró mi alma. Quería estirar los brazos, abrazarla, decirle que la abuela estaba ahí y nunca la abandonaría. Pero Jessica la llevó adentro y cerró la puerta de golpe. Matthew me miró por última vez con los ojos vacíos, antes de darse la vuelta. El portazo resonó como un sello en mi destino, sellando lo que quedaba de mi mundo. Me quedé congelada en el escalón mientras la luz del atardecer iluminaba las cajas apiladas al lado del garaje. El sonido de la puerta aún resonaba en mi mente, golpeando lo poco que quedaba de mi corazón. La señora Peterson, mi vecina desde hacía más de 20 años, pasó lentamente, me miró con lástima, como si quisiera decir algo, pero simplemente sacudió la cabeza y siguió adelante. Quería llamarla y preguntarle si sabía algo, pero se le cerró la garganta y no salió ninguna palabra. Estaba sola, con mis recuerdos desechados como escombros. Me acerqué a las cajas, me arrodillé y con manos temblorosas abrí una de ellas. Mi ropa estaba arrugada, mezclada con marcos de fotos y pequeños objetos. Allí había un cuenco de porcelana, regalo de bodas de mi madre, con un desconchado en el borde. Lo recogí, pasé los dedos por la grieta y sentí que el dolor se expandía en mi pecho. No era solo un objeto. Era la historia de William y yo, los días y las noches construyendo una vida juntos. Apreté el cuenco contra mi pecho mientras las lágrimas fluían. ¿Por qué, Mateo? Murmuré, pero solo el viento respondió. De repente la puerta de entrada chirrió. Levanté la vista con un rayo de esperanza, imaginando que mi hijo había recobrado el sentido, que vendría a abrazarme, a disculparme, a decirme que todo fue solo un error. Pero no. Se quedó allí sin mirarme y me arrojó un fajo de papeles a los pies. Este es el documento de poder. Usted mismo lo firmó, dijo con voz tan fría como el hielo. Todo está dentro de la ley. Ni se te ocurra causar problemas. Con manos temblorosas recogí los papeles, livianos pero pesados como una piedra en mi pecho. Mi firma estaba ahí, clara, la misma que había hecho cientos de veces. Pero cuando miré más de cerca, recordé el día en el hospital, antes de la cirugía, cuando apenas podía sentarme. Jessica me había entregado esos papeles con una dulce sonrisa, diciendo que eran formularios de seguro para cubrir gastos. Firma aquí, mamá, es solo una formalidad. Y yo, confiado, había firmado. Todo estará bien, mami. Yo me encargaré de todo. Sus palabras todavía resonaban en mi memoria, dulces como la miel, mientras miraba ese papel que ahora aplastaba mis manos. Y yo había creído. Firmé sin leer una sola línea, porque era mi nuera, porque pensaba que era familia. Pero allí, en cartas frías e impersonales, estaba escrito, poder otorgando todos los bienes y finanzas a Matthew Villalobos y Jessica Davis. La casa de Magnolia Street, cada centavo que William y yo habíamos ahorrado durante toda una vida de trabajo, todo lo que habíamos construido con sudor y amor, ahora les pertenecía. Levanté la vista y vi a Robert apoyado contra la puerta, con los hombros levantados en un gesto de indiferencia, como si todo esto fuera lo más natural del mundo. ¿Ves? Está todo bien, dijo con ese tono empalagoso de vendedor de segunda mano. Ya no tienes nada que ver con esta casa. Detrás de él, Brenda, la madre de Jessica, sacudió la cabeza con aire de fingida lástima. Pero sus ojos gélidos, llenos de desprecio, revelaron la verdad. Allí no hubo compasión. Solo el cruel placer de ver a una frágil anciana, traicionada por su propio hijo, ser humillada sin poder reaccionar. Intenté tranquilizarme, pero me temblaba la voz cuando pregunté ¿qué pasa con mis ahorros? Sin dinero, ¿cómo sobreviviré? Miré directamente a Matthew, esperando, rezando, que al menos dijera algo, que defendiera a su propia madre. Pero mi hijo se limitó a bajar la cabeza, mudo como una sombra. Jessica reapareció sin Sofía en brazos, caminando con la confianza de quien ya había ganado la guerra. Ya no estás en condiciones de gestionar tus finanzas, dijo con voz aguda como una navaja. Por eso decidimos quedarnos con ese dinero por el bien de la familia. Por el bien de la familia. Esas palabras en su boca sonaron como otra bofetada. Para mí la familia era el olor a café recién hecho los domingos por la mañana, la risa de Sofía en el columpio del jardín,
las noches en que William y yo nos sentábamos en el porche planificando el futuro. Para ella, la familia era un contrato, una firma falsificada, una estafa calculada. Robert le dio una palmada en el hombro a Matthew y le indicó que cerrara la puerta. Miré a mi hijo por última vez, rogando por una señal, un atisbo de arrepentimiento, cualquier cosa que me recordara al niño que había criado con tanto amor. Pero simplemente empujó la puerta para abrirla hasta que el golpe resonó, cortando la última chispa de esperanza dentro de mí. Apreté la caja de cartón contra mi pecho y sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mis piernas cedieron. El dolor de la cirugía palpitaba, pero no era nada comparado con el dolor que desgarraba mi alma. Había perdido mi casa, mi dinero y ahora, lo que más me dolía, mi único hijo. Me arrastré hasta la acera, el viento de la noche secó las lágrimas que corrían incontrolablemente por mi rostro. Llamé a un taxi con la voz tan ronca que el conductor tuvo que pedirme que lo repitiera. Cualquier hotel, por favor, fue todo lo que pude decir, sin siquiera fuerzas para pensar. Mientras el auto se alejaba, me volví para echar un último vistazo a la casa que había sido mi hogar. La puerta verde, la puerta de madera, los rosales que William había plantado con tanto cariño, todo quedó reducido a un recuerdo que se desvanece. El taxi se detuvo frente a un pequeño hotel en el centro de Phoenix. Letreros de neón brillaban encima de un letrero apagado, Magnolia Royal. Bajé tambaleándome, agarrándome con fuerza de la caja que contenía los pedazos de mi vida, con las piernas aún temblando por el shock de haber sido expulsada por mi propia familia. El conductor me miró con una pizca de curiosidad, pero yo solo asentí con la cabeza y seguí adelante. No quería que nadie viera mis lágrimas. No quería la lástima de los extraños. Ya lo había perdido todo, mi dignidad fue el último hilo que me sostuvo. En recepción me dieron la llave de una pequeña habitación en el tercer piso. El recepcionista, un joven de sonrisa amable, vio mi lucha con la bolsa del hospital y la caja de cartón y se apresuró a ayudar. «Déjame llevarte esto», dijo con la voz llena de entusiasmo que sonó como un bálsamo en medio de la tormenta que asolaba mi vida. Sonreí débilmente sintiendo una tímida calidez en mi pecho, un gesto inesperado de bondad en medio del naufragio. Cuando se cerró la puerta del dormitorio, dejé la caja en el suelo y me senté en el borde de la cama, mientras una ola de cansancio me envolvía. Las paredes beige, el leve olor a desinfectante, la soledad del espacio impersonal, todo me recordó que ahora era un extraño en mi propia existencia. Abrí la caja con manos temblorosas y saqué lo que había dentro. Apareció una foto antigua, mi matrimonio con William, hace más de 30 años. Su sonrisa radiante, su traje un poco holgado en los hombros, mis ojos brillando con la promesa de un futuro feliz. La esquina de la foto estaba rota, como mi corazón en ese momento. La coloqué sobre la mesa, la acaricié suavemente y le susurré, «William, si estuvieras aquí, ¿qué harías?». Pero solo el silencio respondió. Cogí mi móvil, respiré hondo y marqué el número de Teresa Ryan, la única amiga en la que aún confiaba, la que había prometido estar a mi lado pasara lo que pasara. «Grace, ¿qué pasa?». Su voz era cálida, pero llena de preocupación. También escuché sus pasos apresurados, como si ya intuyera que algo andaba muy mal. «¿Puedes venir ahora al Magnolia Royal Hotel, habitación 128, en el vecindario de Oakwood?». Pregunté tratando de mantener la calma. «Y no olvides traer la carpeta que te di el año pasado». Ella no hizo más preguntas. Él simplemente respondió con firmeza, «Estoy en camino». La determinación en su tono fue como una chispa de luz en la oscuridad. Una hora después apareció Teresa con su viejo maletín de cuero en la mano. Entró en la habitación, la colocó sobre la mesa, abrió los cierres y sacó una carpeta bancaria que le había confiado después de la muerte de William. «Grace, hice que el banco investigara esto», dijo con voz firme, aunque sus ojos reflejaban una inquietud que no podía ocultar. «Hubo retiros ilegales mientras usted estaba en el hospital. Faltaban más de $200.000. ¿Qué pasó?». Sentí un nudo en la garganta y tuve que sentarme para no desplomarme. $200.000. El dinero que William y yo habíamos ahorrado tras años de trabajo agotador en el taller de costura. Las noches de insomnio cuidando a Matthew cuando estaba enfermo. Los tiempos que ya no tenemos con que comprar tus libros. Todo se ha ido. Le dije todo. Cada detalle doloroso, el portazo en mi cara, las cajas apiladas, las gélidas palabras de Jessica diciéndome que ya no era capaz de cuidar de mi propio dinero.
Cada palabra que salía de mi boca era como un cuchillo que se hundía más profundamente. Pero necesitaba hablar. Necesitaba que Teresa entendiera que mi propia familia me había traicionado. Ella escuchó sin interrumpirme, pero noté que sus dedos se apretaban en el borde de la mesa y sus ojos brillaban con ira reprimida. Cuando terminé se sentó frente a mí y dijo con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos, así que no fue solo la casa. También vaciaron tus cuentas. ¿Matthew tenía tu contraseña del banco? Asentí con la garganta seca. Le pedí que cambiara la contraseña periódicamente desde que William falleció. Pensé que como era mi hijo podía confiar en él. Se me quebró la voz y las lágrimas volvieron a caer. Le había dado todo a Matthew porque creía que él me cuidaría, tal como yo lo había cuidado a él todos esos años. Y sin embargo había usado esa confianza para robarme todo. Teresa abrió su computadora portátil, escribió rápidamente y giró la pantalla hacia mí. Apareció una lista de transacciones bancarias, grandes sumas transferidas a una empresa llamada Davis Holdings LLC. Esta empresa está registrada a nombre de Robert Davis, dijo, señalando la pantalla con un dedo firme. No fue una coincidencia, Grace. Después de profundizar más, descubrí que la familia Davis ha estado comprando propiedades durante meses, todas en su vecindario. Mis uñas se clavaron en el borde de la mesa, la madera crujió bajo la presión. El barrio Magnolia, donde había vivido más de 30 años, donde conocía a cada vecino por su nombre, cada árbol plantado con mis propias manos. Esas casas no eran solo bienes raíces. Eran vidas, la vida de la señora Herrera, que me trajo sopa cuando murió William, la vida del señor Beltrín, que reparó mi tejado después de la tormenta de 2012. ¿Qué habían hecho para merecer esto? ¿Qué quieren? Mi voz tembló de furia cuando pregunté. Se llevaron mi casa, mi dinero, y ahora se quieren tragar a todo el barrio. Teresa deslizó una botella de agua en mi dirección, su mirada suave pero firme. No lo permitiremos. Pero primero debemos entender su juego por completo. A la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera calentado las calles de Phoenix, ya estaba en el auto de Teresa, dirigiéndome a la oficina del secretario del condado. Apenas había dormido, los recuerdos de Matthew, de Jessica, de las miradas desdeñosas de Robert y Brenda se clavaban en mi mente como clavos. Pero algo había cambiado. El dolor seguía ahí, pero ahora ardía de otra manera, no como una herida abierta, sino como brasas bajo las cenizas, listas para convertirse en acción. Ya no era la mujer que se inclinaba silenciosamente ante su propia puerta. Ahora pelearía. No solo para mí, sino para la señora Herrera, para el señor Beltrín, para todos los que estaban siendo arrastrados por la avaricia de los Davis. Teresa conducía concentrada, pero de vez en cuando sus ojos se encontraban con los míos en el espejo retrovisor, una breve sonrisa de aliento. Hoy descubriremos la verdad, Grace, dijo con firmeza. Asentí apretando contra mi pecho la gastada bolsa de tela donde guardaba la foto de William como si fuera un amuleto. La oficina de registro era un edificio antiguo con las paredes amarillentas por el tiempo y el aire cargado con el olor a papel envejecido y tinta para sellos. Teresa mostró su identificación de abogada, intercambió unas palabras con un empleado que parecía conocerla y nos llevaron a una habitación donde ya nos esperaba un grueso expediente sobre la mesa. El encargado, un hombre de mediana edad con gafas redondas, empujó el expediente hacia nosotros. Todas las transacciones inmobiliarias en el barrio Magnolia en los últimos 12 meses, anunció monótonamente. Abrí el proceso. Mis dedos temblaron mientras pasaba las páginas. Los contratos de venta se sucedieron uno tras otro, todos con el mismo comprador, Davis Holdings LLC. Me detuve en seco cuando vi la firma temblorosa de la señora Herrera. Recordé sus ojos húmedos el día que me echaron de la casa, cuando murmuró, avergonzada, que pronto tendría que mudarse. La engañaron, dijo con la voz quebrada. La señora Herrera nunca vendería su casa si supiera la verdad. Teresa tamborileó con los dedos sobre la mesa y su mirada era aguda como una espada. Resultó que anoche investigué un poco. Parece que lo están comprando todo porque esperan que el ayuntamiento apruebe un nuevo plan urbanístico. Si se aprueba, el valor de estas tierras se multiplicará por 10. Sus palabras cayeron sobre mí como un rayo atravesando la niebla. No era solo mi casa. Era un plan mucho mayor, una red diseñada para tragarse a Magnolia entera.
Cerré la mano con fuerza y las uñas se clavaron en la palma. Entonces tenemos que detenerlos, respondí con una firmeza que ni siquiera yo esperaba. Antes de que hagan que todo sea cool. En el camino de regreso sonó el teléfono de Teresa. Ella respondió con un tono serio. Jorge, ¿alguna noticia? Del otro lado, la voz apresurada de George Miller, un empleado del Departamento de Desarrollo Urbano de Phoenix, antiguo compañero de universidad de Teresa, confirmó lo peor: Davis Holdings ha solicitado un permiso para construir un centro comercial. El proceso está bajo análisis. Si se aprueba, tendrán control total de la tierra. Teresa frunció el ceño y me miró. Gracias, Jorge. Mantenerse en contacto. Colgó y se volvió hacia mí. Si esa licencia se aprueba, Grace, perderás toda posibilidad de recuperar algo. Sus palabras fueron como un balde de agua helada. Pensé que estaba preparado para la verdad, pero la idea de perder mi hogar para siempre me oprimía el pecho como una prensa. Esa casa no era solo ladrillos y techo. Era el santuario de mis recuerdos con William, de la risa de Matthew cuando era niño en el jardín de rosas, de las cenas dominicales a la luz del atardecer. No podía dejar que me la quitaran. ¿Qué hacemos entonces? Pregunté, mi voz temblaba, pero mis ojos se secaban. Ya no había lugar para las lágrimas. Solo por acción. Por la tarde, sentados en una cafetería llena de gente en el centro de Phoenix, el olor del café recién tostado y el murmullo de las conversaciones se mezclaban con el peso de lo que estábamos a punto de enfrentar. Teresa abrió su computadora portátil y mostró un árbol genealógico de la familia Davis, señalando cada nombre con precisión quirúrgica. Jessica es quien mueve los hilos, reveló. Licenciada en Economía, trabajó para un gran promotor inmobiliario antes de casarse con Matthew. Robert y Brenda son solo una fachada. Aparecen en los documentos, pero ella es quien diseñó todo. Me quedé en silencio, la imagen de Jessica ardiendo en mi retina. La recordé en mi puerta con Sofía en su regazo, echándome sin pestañear, sin un ápice de remordimiento. La recordé en el hospital, sonriendo mientras deslizaba unos papeles delante de mí. Es solo una reclamación al seguro, Grace. Firma aquí. Yo, demasiado débil para leer, confié en ella. Y ahora lo entendió, había sido una trampa planeada meses atrás. Ella me traicionó, dijo con un nudo en la garganta. La traté como a una hija. Teresa puso su mano en mi hombro, su mirada dulce e implacable. Si está de acuerdo, puedo contactar al agente Collins del FBI. Lo conozco de un caso anterior. Es confiable. Y sospecho que su plan va mucho más allá de tu hogar. Cerré los ojos por un segundo y sentí una llama encenderse en mi pecho. Quiero todo de vuelta, respondí sin dudarlo. La casa, los bienes y la justicia para mis vecinos. No dejaré que lastimen a nadie más. Teresa sonrió con orgullo. Así que comencemos. Esa noche en la habitación del hotel, que ya no me parecía tan extraña, me senté a la mesa, abrí una vieja libreta y comencé a anotar cada detalle que me venía a la mente: las conversaciones de Matthew y Jessica sobre oportunidades, las miradas furtivas de Jessica cuando me preguntaba por mis facturas, las visitas de Robert y Brenda con sus aires de superioridad. Recordé una noche hace meses cuando Jessica estaba en la mesa del comedor, escribiendo en su teléfono celular y susurrándole a Matthew sobre un trato que cambiaría todo. En ese momento pensé que era trabajo. Hoy lo supe, fue el momento en que empezaron a tejerme la trampa. Cuando terminé, cerré el cuaderno y saqué la foto de William de mi bolso. Encendí una pequeña vela y la coloqué al lado del retrato. La llama parpadeante iluminó su amable rostro como si estuviera allí, mirándome, dándome fuerzas. Si puedes oírme, susurré mientras las lágrimas fluían incontrolablemente, dame valor. Recordé las palabras que repetía cuando aún estaba vivo: Grace, eres más fuerte de lo que crees. Nunca dejes que te rompan. Apreté los puños. Respiré profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo más que dolor. Me sentí enojado. Y sabía que la ira era el combustible que necesitaba para luchar. En medio de la habitación, rodeado de agentes, con los ojos muy abiertos y el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Sus labios temblaron y por un instante vi en él al chico que solía abrazar cuando tenía pesadillas. No el joven que se había perdido en las garras de esos monstruos. ¿Madre?
Su voz se quebró frágil como el cristal. ¿Lo que está sucediendo? No respondí. No pude. El dolor en mi pecho era tan intenso que me faltaba el aire. Quería correr hacia él, rodearlo con mis brazos y prometerle que todo estaría bien, pero algo me detuvo. Algo más profundo que el miedo o la ira. Fue la duda. ¿Lo sabía? ¿Será que mientras lloraba sola en el hospital, mientras luchaba por volver a ponerme de pie, mi propio hijo estaba allí, sentado a la mesa con ellos, firmando papeles que destruirían mi vida? La idea me quemó por dentro como el ácido. Robert, incluso esposado, no perdió su arrogancia. Se volvió hacia Matthew con una pequeña sonrisa torcida, como si todavía tuviera poder sobre él. Hijo, no digas nada. No tienen pruebas de nada. Su voz era un gruñido, pero sus ojos brillaban con la habitual malicia. Matthew dio un paso atrás, como si le hubieran abofeteado. Sus dedos se cerraron en puños y por primera vez, vi algo más que confusión en su mirada. Vi vergüenza. Cállate, escupió con voz temblorosa pero firme. Cállate, Roberto. Eso fue como una bocanada de aire en mis pulmones asfixiados. No fue una confesión. No fue una petición de perdón. Pero fue algo. Fue la primera grieta en la fachada que habían levantado en torno a mi hijo. El agente Collins se acercó a Matthew con el rostro impasible pero los ojos alerta. ¿Matthew Davis? Preguntó sacando una tableta de su bolsillo. Necesitamos que vengas con nosotros. Hay algunas preguntas que debes responder. Matthew tragó saliva y me miró como si pidiera permiso. O tal vez la salvación. No sabía qué decir. No sabía si podía confiar en él. Pero sabía una cosa, seguía siendo mi hijo. Y no importa lo que hubiera hecho, no lo habría abandonado. Ve con ellos, murmuré con la voz ronca. Pero debes saber una cosa, Matthew. Presioné mis dedos contra el dolor en mi pecho forzando las palabras. Si usted estuviera involucrado en esto, si supiera lo que me estaban haciendo a mí, a la señora Herrera, a Dios sabe cuántas personas más, respiré hondo, sostuve su mirada. Vas a tener que vivir con esto por el resto de tu vida. Y ninguna excusa borrará eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajó la cabeza como si el peso de mis palabras fuera demasiado para soportar. No lo sabía todo, susurró, tan bajo que casi no lo escuché. Te juro que no lo sabía. No fue suficiente. Quizás nunca lo sería. Pero por primera vez desde que todo se vino abajo, sentí una chispa de esperanza. No para él. Aún no. Pero para mí. Porque mientras los agentes se llevaban a Robert y Brenda, mientras conducían a Matthew a un coche de policía, yo me quedé allí en medio de la habitación que alguna vez fue mi casa. El aire olía a traición, a mentiras, a todo lo que habían intentado robarme. Pero por primera vez en meses, yo era el que estaba de pie. Y ellos fueron los que fueron arrastrados. Corriendo hacia ella, tomándola en sus brazos y prometiéndole que todo estaría bien. Pero no pudo. No después de todo lo que habían hecho. No después de que Jessica me mirara a los ojos y me dijera, con una sonrisa fría, que ya no era bienvenida en mi propia casa. No después de que Matthew se quedara en silencio, como si mi dolor no fuera nada comparado con el poder que ahora tenían. Así que me obligué a quedarme quieto. Respirando profundamente. Recordando que esta ya no era mi única batalla. Se llevaron a Jessica, todavía gritando amenazas y acusaciones, mientras los agentes la empujaban hacia el interior del coche. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante y vi algo en ellos que nunca antes había visto, miedo. Miedo de mí. Miedo de lo que era capaz de hacer. Y por primera vez, sentí un frío placer al saber que esta vez ella era la débil. Mateo, sin embargo, no pudo resistirse. No gritó. No intentó escapar. Se quedó allí inmóvil, como si ya hubiera aceptado el destino que le esperaba. Cuando un agente se acercó para esposarlo, él extendió los brazos sin decir palabra y con la vista fija en el suelo. Era como si le hubieran quitado toda la lucha, dejando solo un caparazón vacío del chico que una vez conocí. Mami, susurró tan bajo que casi no lo escuché. Esa palabra, tan pequeña, tan frágil, fue como un cuchillo en el pecho. Quería odiarlo.
Quería escupir todo lo que sentía, cada traición, cada noche que lloré sola, cada momento en que él eligió su lado sobre el mío. Pero en el fondo seguía siendo mi hijo. Todavía era el niño que había acunado en mis brazos, cuyos moretones había besado, cuyos sueños había nutrido. ¿Y ahora? Ahora era solo un nombre más en un pleito. Otro culpable en una red de mentiras. Colin se acercó y puso una mano en mi hombro en un gesto que debería haber sido reconfortante pero que solo me hizo sentir más pesada. Señora Villobos, necesitamos que confirme su identidad y firme la declaración de embargo de bienes. Su voz era profesional, pero sus ojos delataban una comprensión que no necesitaba palabras. Asentí, tragándome el nudo en mi garganta. Cogí el bolígrafo y firmé los papeles con manos que me temblaban un poco. Cada carta era un adiós. Cada trazo una frase. Cuando terminé, miré hacia arriba y vi la casa por última vez. Ya no era mi hogar. No como había sido. Las paredes resonaron con risas que nunca volverían. El sofá donde William solía sentarse a leer el periódico ahora estaba vacío. La cocina, donde había preparado 1000 comidas para Matthew, estaba en silencio, como si incluso ella supiera que algo había muerto allí. ¿Debemos? Preguntó Teresa, su voz suave pero firme. Respiré profundamente. No miré atrás. Porque esta vez no fui yo quien se quedó atrás. Esta vez fui yo quien se fue. El impulso fue correr hacia él, abrazarlo, prometerle que lo protegería de todo, como siempre lo hacía. Pero mis pies estaban clavados al suelo, como si el mismo peso de la traición los hubiera cementado allí. Vi su pequeña silueta desaparecer detrás de la puerta del auto, engullida por la sombra del vehículo que se lo llevaba. ¿Y Mateo? Todavía estaba allí, inmóvil en los escalones del porche, como una estatua tallada en el granito de la culpa. Sus ojos vagaron entre los oficiales y yo, perdidos en un limbo de arrepentimiento y desesperación. Cuando uno de los agentes se acercó y le puso las esposas en las muñecas, vi que sus hombros temblaban, no por el llanto, sino por una lucha silenciosa contra palabras que nunca pudo pronunciar. Mi corazón se rompió en 1000 fragmentos. Ese era el hijo que había dado a luz con dolor y amor, el niño cuyas lágrimas sequé con besos, el joven por quien entregué mis sueños, mi vida entera. Y ahora aquí estaba él, esposado como un criminal, mientras yo solo podía observar, impotente, como todo lo que alguna vez había sido sagrado caía. Volví la cara, no quería que viera mis lágrimas fluir, no quería que supiera que, a pesar de todo, todavía lo amaba con una ferocidad que dolía. La multitud de vecinos creció como una marea de murmullos. La señora Herrera se acercó y sus manos temblorosas rodearon las mías. Gracias, gracias, susurró con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de hacer. Salvó a todo el vecindario. Solo asentí sin poder hablar, con un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarme. Miré a mi alrededor y vi los rostros familiares, el señor Beltrín, con su sombrero gastado, doña Elena, las arrugas de su rostro se hicieron más profundas esa mañana, personas que habían compartido conmigo años de risas y silencio. Todos me miraron con una mezcla de gratitud y pena. Sabían lo que había perdido para llegar allí. Sube al auto al lado de Collins, tu corazón aún latía con fuerza mientras la sirena resonaba por Magnolia Street, como un gemido. Media hora más tarde estaba sentado en una habitación fría de la sede del FBI en Phoenix, y las paredes grises reflejaban el peso de cada descubrimiento. El agente Collins se paró frente a la mesa y dejó caer una carpeta gruesa. El fuerte golpe me hizo estremecer. Encontramos esto en la caja fuerte de Robert, dijo con la voz seria, cortada por un atisbo de furia contenida. Al abrir la carpeta con dedos temblorosos, sentí que el mundo se detenía al reconocer copias de mis registros médicos. Cada día en la UCI, cada medicamento recetado, cada nota del médico, todo allí, registrado con cruel precisión, como un diario de mi agonía. ¿Cómo lograron eso? Pregunté con la voz quebrada, mientras una mano invisible apretaba mi garganta. Collins empujó otro fajo de papeles hacia mí con mirada severa. Tenemos pruebas de que la enfermera Sarah Miller, que lo cuidó durante su recuperación, recibió dinero de Jessica. Cambió las dosis de sus medicamentos a propósito, provocando una infección secundaria para mantenerla hospitalizada por más tiempo. Sus palabras explotaron en mi mente como una granada. Un vértigo me invadió, tuve que agarrarme del borde de la mesa para no desplomarme.
Los recuerdos de aquellos días en el hospital volvieron a raudales, Sara entrando en la habitación con una jeringa en la mano, evitando mi mirada, siempre con prisa, como si quisiera alejarse de algo. Pensé que era simplemente cansancio por el turno. Pero no. Ella era solo otra pieza de ese macabro rompecabezas. Pasé las páginas con las manos sudorosas hasta que encontré una póliza de seguro de vida. La fecha del cambio de beneficiario, hace 6 meses. El nombre en el campo del destinatario, Mateo Villalobos. Mi firma estaba allí, temblorosa, distorsionada, pero no era mi letra. No el que yo conocía. Esa no es mi firma, murmuré con la voz entrecortada. Collins asintió, sus ojos se llenaron de una compasión que solo aumentó mi desesperación. Sospechamos que fue falsificado, confirmó. Y esto ya no es una cuestión de fraude inmobiliario, señora Villalobos. Teresa golpeó la mesa con tanta fuerza que los papeles saltaron. Esto es un intento de asesinato para cobrar el seguro. Su voz cortó el aire como una espada. Las palabras me atravesaron como una daga. Cerré los ojos tratando de respirar, pero la imagen de Matthew regresó, su mirada perdida mientras las esposas se cerraban, su rostro hundido como si llevara una carga insoportable. ¿Lo sabía? Estaba mi propio hijo por el que había vivido, por el que casi había muerto, involucrado en esta red de horror. Collins se cruzó de brazos, su voz firme pero llena de gravedad. Abriremos una nueva causa penal. Matthew también será investigado. Me quedé congelada, sintiendo el suelo abrirse bajo mis pies. Mateo. El niño que lloró en mis brazos cuando lo golpearon en la escuela. El adolescente que se rió hasta no poder parar cuando quemé su pastel de cumpleaños. Ahora era sospechoso. Un nombre en un proceso. Una sombra de lo que es el día afuera. Quería gritar. Quería correr hacia él, sacudirlo, exigir respuestas. Pero lo único que pude hacer fue enterrar mi rostro entre mis manos, mientras lágrimas silenciosas mojaban mis dedos. Entonces entró corriendo un policía con voz urgente. Acabamos de arrestar a Sarah Miller en el hospital. Está siendo interrogada. Collins me miró con ojos serios. Lo que nos diste, las grabaciones, los documentos, nos acercó a la verdad. Pero debe prepararse, señora Villalobos. Esta espiral delictiva es más profunda de lo que imaginamos. Asentí aunque por dentro me estaba hundiendo en un abismo sin fin. Cada revelación fue una nueva puñalada. No sabía cuántos todavía podría soportar. Teresa puso su mano sobre mi hombro, su voz firme pero cálida como un abrazo. Grace, querían convertirte en una víctima silenciosa. Pero ahora eres tú quien los ha desenmascarado. Levanté la vista y vi en sus ojos una convicción que no dejaba lugar a dudas. Habían intentado empujarme hacia la oscuridad. Pero no me quedaría callado. Me sequé las lágrimas y respiré hondo. Haré lo que sea necesario, dijo con voz ronca pero inquebrantable. Pagarán por esto. A la vuelta, en el coche de Teresa, miré por la ventanilla sin ver pasar realmente las calles de Phoenix. En mi mente los días en el hospital se arremolinaban como un torbellino, la debilidad que me impedía incluso sentarme en la cama, Jessica entrando con flores y una sonrisa falsa, susurrando palabras de consuelo mientras tejía una trampa a mis espaldas. Sara con esa mirada fugaz cada vez que se ponía una inyección. Todo había sido calculado, cada dosis, cada día extra en esa cama, cada firma falsificada, para robar no solo mis bienes, sino quizás mi propia vida. Unos días después del asedio a la casa, el teléfono vibró en la habitación del hotel. La voz de Teresa llegó seria, pero clara. Grace. Matthew ha sido puesto en prisión preventiva. Él quiere verla. Las palabras apretaron mi pecho como un tornillo de banco. Mateo. El hijo que vio cómo me echaron de mi propia casa. El mismo cuyo nombre aparecía en una póliza de seguro falsificada. En quien ya no sabía si podía o debía confiar. Permanecí en silencio, mis dedos estaban blancos por estar tan apretados alrededor del dispositivo. Lo haré, susurré. Esa mañana me encontré afuera del centro de detención de Phoenix, un edificio gris con paredes altas y alambre de púas que cruzaba el cielo. El viento frío me hizo temblar, pero no fue el clima. Era el miedo de enfrentar a Matthew. Mirarlo a los ojos y encontrar, o no, la respuesta a la pregunta que me consumía: ¿por qué, hijo?
Pero sabía que no podía huir. Necesitaba escuchar tu versión. Necesitaba la verdad por mucho que doliera. La puerta de metal chirrió con un sonido agudo que resonó por el pasillo vacío. Matthew estaba sentado a la mesa, con la cabeza gacha y las manos esposadas en el regazo. El uniforme de prisión lo hacía parecer más pequeño, frágil, tan diferente del hombre alto que me había cerrado la puerta en la cara, tan diferente del chico que una vez había sido mi mundo. Me senté frente a él, separada solo por una mesa de madera desgastada, cuyas huellas del tiempo parecían contar historias de otras confesiones, otras lágrimas. El silencio en el aire era denso, roto solo por el monótono zumbido del ventilador de techo, como si cada vuelta de las aspas midiera el peso de cada segundo. Lo miré. Lo esperaba. Dentro de mí se estaba gestando una tormenta, ira, dolor y, en medio del caos, una pequeña chispa de esperanza, la esperanza de que en algún lugar de ese hombre destrozado, todavía hubiera un pedazo del hijo que había amado más que a mi propia vida. Mateo levantó la vista. Estaban rojos, hinchados. Su voz era temblorosa, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. Mamá, lo arruiné todo. Perdóname. Las palabras cayeron entre nosotros como una cuchilla afilada, clavándose en mi pecho. Quería gritar. Quería exigir respuestas, sacudir esa mesa hasta que él me dijera por qué, hasta que el mundo volviera a tener sentido. Pero permanecí en silencio, mis dedos presionando el borde de la madera, esperando a que continuara. Bajó la cabeza, las esposas tintinearon levemente mientras sus manos temblaban. Estoy endeudada, mamá. La voz se quebró. Cometí un gran error en una inversión inmobiliaria. Lo perdí todo. Y entonces. Robert se enteró. Hizo una pausa, tragando saliva. Prometieron sacarme de esta condición. Todo lo que tenía que hacer era permanecer de su lado. Escuché cada palabra como si fueran fragmentos de un rompecabezas que había intentado armar en noches de insomnio, con lágrimas corriendo por la almohada. Matthew continuó con la voz quebrada, contando cómo Jessica y Robert lo habían manipulado, cómo aprovecharon su desesperación para arrastrarlo a su abismo. Dijeron, solo tienes que firmar un poder y todo se arreglará, repitió con los ojos fijos en la mesa, como si viera impreso allí su propio error. Nunca imaginé que te harían daño. Solo quería, su voz se apagó. Solo quería salvar a mi familia. Familia. La palabra resonó dentro de mí como un disparo. ¿Qué familia, Mateo? La familia que mencionó fue Jessica. Sofía. ¿O era yo la madre que se había sacrificado por él, que había sostenido sus manitas mientras aprendía a caminar, que se había quedado despierta hasta el amanecer cuando su fiebre no bajaba? Quería preguntar. Quería aplastar esa mesa contra su pecho y exigirle que me mirara a los ojos. Pero él continuó con la voz entrecortada. Nunca quise que murieras. No sabía nada de la enfermera, del seguro de vida. Dijeron que arreglarían todo, que solo necesitaba confiar. Si hubiera sabido que iban a llegar tan lejos, su cabeza cayó sobre la mesa, sus hombros temblaban por los sollozos. Las lágrimas mojaron la madera, como si incluso el objeto inanimado sintiera el peso de su arrepentimiento. Sus palabras me destrozaron. Una parte de mí quería creer. Quería abrazar la idea de que él también había sido víctima de los Davis, que su culpa era solo la de un hombre desesperado, no la de un hijo que había traicionado a su propia madre. Pero la herida de la traición seguía sangrando, abierta y palpitante. Recordé su mirada gélida cuando cerró la puerta en mi cara. Del silencio cobarde cuando Jessica me echó de casa. ¿Podrían esas súplicas de perdón borrar todo lo que había perdido? ¿El amor, la confianza, los años robados? Un suave golpe en el cristal interrumpió mis pensamientos. El agente Collins apareció afuera, haciendo una señal discreta, 5 minutos. Miré a Matthew, quien lentamente levantó la cabeza, con los ojos rojos de remordimiento. Abrí mi bolso y saqué un sobre amarillento cuidadosamente cerrado, algo que había guardado desde la muerte de William. Lo empujé a través de la mesa hacia él. Leer. Mi voz era firme a pesar del nudo en mi garganta. Tu padre escribió esto antes de morir. Siempre creyó que harías lo correcto. Matthew, con dedos temblorosos, abrió el sobre y sacó la hoja de papel, ya gastada por el tiempo. Me sabía cada línea de memoria,
había releído esas palabras cientos de veces, como si pudieran devolverme a William. Matthew, mi querido hijo, sé que tienes buen corazón, incluso cuando te pierdes. La vida no es fácil, pero siempre tendrás a tu madre, que te ama más que a nada, pase lo que pase. Recuerda, la familia es el lugar al que regresamos, el lugar del perdón y del amor. Confío en que siempre elegirás hacer lo correcto porque eres su hijo y mío. Sé fuerte. No dejes que la codicia o el miedo nublen tu juicio. Siempre estaré contigo incluso cuando ya no estoy aquí. Matthew lo leyó y las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta de William. Se le quebró la voz y le temblaron los hombros como si esa carta hubiera encendido algo en su interior, algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Cuando levantó los ojos se encontró con los míos, lleno de un arrepentimiento tan profundo que dolía solo de verlo. Voy a confesarlo todo. Las palabras salieron en fragmentos. Voy a hacerme cargo de la prisión. Pagaré por mis errores. Solo te pido, tragó, que algún día puedas perdonarme. Eso fue como una puñalada final, no para lastimarme, sino para abrir una herida que necesitaba sanar. Lo miré y vi en el hombre destrozado frente a mí, la sombra del niño que corría detrás de mí en el jardín, que se arrojó a mis brazos llorando al caer y rasparse la rodilla. Pero también vi al hombre que había elegido el lado de Jessica, que había permitido que me tiraran como basura. Me levanté sin responder, solo un leve movimiento de cabeza. No sabía si algún día sería capaz de perdonar. Pero quería que supiera que a pesar de todo, todavía lo veía a él, a mi hijo, a pesar de que había tomado el camino equivocado. Matthew me observó mientras la policía se lo llevaba, con los ojos llenos de un dolor que parecía demasiado pesado para que cualquier hombre pudiera soportarlo. La puerta de metal crujió al cerrarse, y ese sonido resonó como el final de nuestro encuentro. Un mes después de aquellos minutos que cambiaron todo, me senté en la sala del tribunal de Phoenix, con los dedos clavados en el borde del banco de madera y los ojos fijos en el juez mientras leía la sentencia. La luz que entraba por la ventana resaltaba las partículas de polvo que danzaban en el aire, como si incluso la habitación estuviera conteniendo la respiración, esperando el veredicto. Jessica Davis. La voz del juez resonó, firme y solemne. 20 años de prisión por estafa, concierto para sustraer bienes e intento de asesinato. Cerré los ojos. Fue como si me hubieran quitado una enorme piedra del pecho. El juez prosiguió implacablemente. Robert Davis. 18 años por liderar la red de fraude. Brenda Davis. 15 años por complicidad. Y luego Sarah Miller, la enfermera que había intentado envenenarme con esa inyección letal, 8 años por prácticas médicas ilegales. Cuando dijeron el nombre de Matthew, mi corazón se hundió. Matthew Villalobos. El juez hizo una pausa. De 3 a 5 años de prisión, con pena reducida por colaboración como testigo contra la familia Davis. Bajé la cabeza. Las lágrimas cayeron silenciosamente. Mi hijo, el hijo que había amado con cada fibra de mi ser, ahora tendría que pagar por lo que hizo. Pero en el fondo sentí un amargo alivio. Había elegido la verdad. Tarde, doloroso, pero sigue siendo la verdad. Se había puesto del lado de la justicia, aunque le costara la libertad. Cuando terminó el juicio, me levanté y salí de la habitación, sintiendo que se cerraba un capítulo doloroso de mi vida, aunque la cicatriz seguía abierta. Semanas más tarde, cuando se cerraron las investigaciones y se calmó el polvo, regresé a la casa de Magnolia Street. La vieja puerta de madera había sido pintada de un cálido marrón, tal como le gustaba a William. La hice a un lado y entré, recibido por el suave aroma de las rosas del jardín, como un tímido abrazo del pasado. La casa era la misma, pero ya no era su hogar. Las paredes que contenían la risa de Matthew cuando era niño, las noches en que William leía el periódico en la mesa de la cocina, ahora eran solo testigos mudos de recuerdos que no regresarían. Me quedé en la habitación, respiré hondo y contuve las lágrimas. Esa casa era mía. Lo había recuperado. Pero el precio había sido demasiado alto. Teresa apareció una mañana con una caja de clavos y un martillo. Necesitamos volver a colgar las fotos familiares. Su sonrisa era suave, pero decidida. Asentí. Juntos abrimos la caja de cartón que había traído del hotel. Una foto de Matthew a los 5 años, abrazándome en el parque, con su radiante sonrisa iluminando su rostro.
Otro de mi boda con William, sus ojos llenos de ternura mientras me miraba como si yo fuera lo único que importara en el mundo. Con cada golpe de martillo, con cada clavo clavado en la pared, sentía que estaba reconstruyendo no solo la casa, sino partes de mí mismo. Una tarde escuché un golpe en la puerta. Afuera estaban la señora Herrera y la familia Beltrón, con una bandeja de panecillos de canela caseros. Grace, te estamos muy agradecidos. Los ojos de la señora Herrera brillaron. Si no fuera por ti, todavía lo serían. Su voz se apagó, y solo apretó mi mano, como si esas palabras fueran innecesarias. Lo sabía. Sabía lo que habían perdido. Sabía lo que todos habíamos perdido. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que, tal vez, todavía había espacio para que algo nuevo surgiera de esas cenizas. Sin vosotros, este barrio se habría perdido para siempre. El señor Beltrán apretó con fuerza la mano de su esposa y, con voz profunda y llena de emoción, añadió: «Nos devolviste la esperanza, Grace. Eres nuestra heroína». Un calor inesperado invadió mi pecho, como si el sol de invierno hubiera decidido brillar solo para mí. Simplemente hice lo que haría cualquier persona decente, respondí, invitándolos a entrar. Nos sentamos a la mesa y por primera vez en años, las risas y las historias del vecindario volvieron a resonar entre esas paredes, como cuando William todavía estaba aquí. Unos días después me sorprendió un golpe en la puerta. Era Elena Gibson, la nueva vecina, con una sonrisa contagiosa. «Señorita Grace, estoy organizando una lectura en la universidad este fin de semana», dijo, con los ojos brillando de emoción. «Creo que a la casera le gustaría». Dudé. La idea de salir, de exponerme, todavía me ponía tensa. Pero había algo en esos ojos sinceros que me hizo asentir. «Él está bien. Voy». Fue el primer paso para salir de mi propia prisión. Y para mi sorpresa, cada conversación con extraños, cada risa compartida, cada mirada de complicidad me hacía sentir viva de una manera que había olvidado. Empecé a involucrarme más. Reuniones vecinales, trabajo voluntario, como si cada pequeña acción fuera una cicatriz que se cierra, una herida que se cura. Hasta que un día, mientras tomábamos un café con Teresa en nuestro lugar habitual, las palabras me salieron antes de que pudiera contenerlas: «Estoy pensando en crear un fondo de apoyo legal para personas mayores víctimas de abusos económicos. Quiero llamar la Fundación William Villalobos». Mi voz temblaba, pero la idea ardía dentro de mí. Para que nadie tenga que luchar solo. Para gustarle a la gente, gustarle a la gente. Herrera, ¿tienes a alguien a quien recurrir? Teresa tomó mi mano, sus ojos húmedos. Es hermoso, Gracia. Y ayudaré a hacerlo realidad. Meses después se inauguró la fundación en una ceremonia sencilla pero significativa en el centro comunitario. De pie frente al micrófono, miré los rostros familiares de Magnolia y los nuevos que habían venido a apoyar la causa. «Nadie debería tener que luchar solo», dijo con voz entrecortada pero firme. «La justicia no es solo para mí. Es para todos aquellos a quienes un día les robaron la voz. Perdí mucho pero me encontré. Y quiero ayudar a otros a hacer lo mismo». Los aplausos llenaron la sala. Vi a la señora Herrera secándose las lágrimas, a Elena sonriendo como si fuera parte de la familia, a Teresa saludando con orgullo. Esa noche, sentada en el patio trasero con la luz de las velas bailando junto al retrato de William, el suave aroma de las rosas me transportó a los días felices que habíamos vivido. Pasé los dedos por la foto y susurré: «Gracias por darme la fuerza para conservar la casa, y encontrarme a mí misma de nuevo». Las lágrimas brotaron, pero ya no eran solo de dolor. Fueron de alivio, de esperanza, de certeza de que había hecho lo correcto. Que había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte. Y en ese instante supe que, desde alguna parte, él me estaba sonriendo. Esta historia es ficticia, pero está inspirada en hechos reales. Se han cambiado los nombres y ubicaciones para proteger las identidades de los involucrados. Esto no lo decimos para juzgar, sino para que alguien se detenga, reflexione y escuche. ¿Cuántas madres, cuántos ancianos sufren en silencio entre las cuatro paredes que deberían ser su refugio? Sigo pensando. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado para guardar las apariencias? ¿O tendría el coraje de afrontarlo todo para recuperar la voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de otra persona.
Dios bendice a los valientes y creo con todo mi corazón que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, dejo aquí al final 2 de las historias más queridas de este canal. Estoy seguro de que te tocarán. Gracias por quedarte hasta el final. Tu presencia hace toda la diferencia.